Tenerlos una vez más en este su programa Sociedad y Gobierno, el poder de la sociedad. Hoy estamos muy contentos, nos acompaña el doctor Francisco Javier Valero, que estará aquí platicando un poco con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se encuentra el licenciado Jorge Orona Tello. Un gusto estar aquí en Sociedad y Gobierno. Así es, el poder de la sociedad. Y Víctor Medina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy trataremos de recordar algunos de los pasajes de las noticias más importantes que han sucedido durante el año, y para eso tenemos unos especialistas como son los que están aquí en el panel. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues un año que debe pasar a la historia como uno de los emblemáticos de la ola de violencia que azota al país y particularmente en Chihuahua. Así es, dicen que lo mejor del 2010 es que ya se está acabando. Sí, lo malo es que te falta un día. Lo malo. Sí, porque sí, las cifras que tenemos son realmente escalofriantes. La crisis de seguridad pública, la crisis de las instituciones encargadas de la aplicación y la procuración de justicia es grandísima. El asesinato de Maricela Escobedo desnudó completamente a todas estas estructuras y las instituciones. Y luego dan ganas de recordar las frases de López Obrador, ¿no? El diablo con sus instituciones, pues se refería a estas instituciones que estaban en exceso. Jorge, muy buenas tardes, un saludo al doctor. Buenas tardes, coincido en que es un año muy difícil. Los años 10 de inicio de cada siglo para México han sido años difíciles, 1810, 1910, 2010, pues no se queda atrás. No es un año que acaba, o no es un momento que acaba en este año, sino que le da continuidad a mucho más. Precisamente pues fue el año de la violencia, y donde Chihuahua pues salió más mal parado de todos los demás estados. Creo que esos son temas importantes. Hay muchas noticias, casi todas lamentables, aunque al inicio de año hay que recordar que Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, ¿verdad? Dirían algunos, pues él decía que este era el año de la recuperación económica. Creo que es un punto que también tenemos que discutir aquí en este panel. Pues él económicamente sí se ha recuperado, el pueblo no, pero de alguna manera. Sí, Víctor, ¿cómo está? Debe ser así. Bien, ahora entonces estaré aquí acompañándonos. Creo que este año que termina, ojalá y espero que sea el último año de la década perdida, ¿no? Ahí la vamos a seguir en 2010 y luego en el 2011 y luego 2012, ¿no? Pero es cierto lo que comentaba ahorita Valero, el asunto de la violencia que se ha dado en México. Uno de los casos más emblemáticos pues ha sido el asesinato de Maricela Escobedo, que ha sido un asunto que está dándole la vuelta al mundo, en todos los países se está comentando sobre esto, y que ha dejado de cierta manera temblando chaca, 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 chaca. Sigue grabando. Sigue grabando. La posición de César Duarte Calles. Entonces, creo que este año no es un año sencillo, es un año muy complicado, que ha terminado, está por terminar, y pues esperamos, existe la esperanza de poder cambiar este sistema, porque bueno, creo que todo viene precisamente del sistema político y del sistema económico que se está manejando en este país. Así es. Bueno, pues ya empezamos precisamente con el asunto de hoy. Seguiremos con ella. ¿Cómo lo ves? Bueno, este es un asunto que todavía va a dar mucho de sí. Bueno, el día de hoy, uno de los hermanos de Rubí precisamente ha sido detenido en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos porque solicitó asilo político. Esta es una medida normal, es una medida cautelar que hace el gobierno norteamericano mientras investiga si realmente quien solicita el asilo lo merece. Ya estuvo, uno de los casos más recientes, estuvo en un momento dado Juan Luis Aguirre, el director de lapolaca.com. Y bueno, este va a seguir siendo un tema que desgraciadamente en los últimos días se ha convertido o se ha trastocado más en un tema de veladoras. Las quitas, las pones, las apagas, las prendes. Me parece que ha habido una falta de sensibilidad política oficial para entender que esta es una manifestación, sí es una manifestación contra el gobierno del Estado.
pero no solo. Y no solo contra el titular del Poder Ejecutivo o contra las dependencias del Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente contra el Poder Judicial y de manera tangencial al Poder Legislativo. Esta es una crítica que está haciendo, si bien es una parte pequeña de la sociedad, la está haciendo, y me parece que se ha comportado, se ha actuado de manera equivocada al quitar veladoras. Eso no pasa nada si se dejan las manifestaciones tal como están. Hace varios años, el gobernador Patricio Martínez, cuando un grupo de ciudadanos chihuahuenses intentaron poner una cruz en la garita en el Juárez, también la quitó. Y eso no hizo más que reestimular los deseos y las manifestaciones de quienes están haciéndolo así. Entonces, pero esa es una parte. La otra, y esa es la que vamos a enfrentar en los próximos días, será de que si el Congreso del Estado llega a la decisión de instalar el juicio político contra los jueces que exoneraron a Sergio Barraza en primera instancia. Bueno, pues ahí, ojalá me equivoque, pero va a salir mucha. Aquí yo creo que, si me permiten, bueno, primero que nada, decirle a nuestros amigos televidentes que nos disculpen si nos vemos fallas por ahí en la transmisión. Estamos teniendo problemas de corriente, de energía eléctrica, debe ser precisamente por los vientos. O por lo que estamos hablando. O por lo que estamos hablando, a lo mejor andan, como dicen ahí, los tecolotes en los alambres, ¿no? Pero bueno, pedimos una disculpa por ello. Pero de lo que comentaba, creo que hay una cosa importante ahí que, viéndolo desde el ámbito de gobierno del Estado, tiene lógica. Ayer o antier que se dio la situación en donde hubo una reunión ahí que pretendía ser una reunión entre el gobierno del Estado y organizaciones que no se llevó a cabo, pero bueno, las organizaciones definieron bien su postura, hicieron una rueda de prensa precisamente en las escalinatas de la calle Libertad del Palacio de Gobierno, y ahí decían, es que lo que nos está pidiendo el gobierno es que exhortemos a la ciudadanía a que no coloquen las veladoras sobre la calle Libertad por un protocolo de seguridad que existe. Nosotros hemos dicho que podemos solicitar ese exhorto a la ciudadanía siempre y cuando el gobierno del Estado nos devuelva las veladoras que se quitaron, casi cerca de 1000 veladoras. Y esa era la postura de las organizaciones. Pero luego alguien de los compañeros de la prensa que estaba por ahí nos hacía mención y nos decía, imagínate nada más que llegue el gobernador César Duarte y que tenga que brincar la fila de veladoras y que haya un fotógrafo de esos paparazzis que tomen la fotografía en el momento que está brincando las veladoras. Esa fotografía seguramente le daría la vuelta al mundo. Pasaría la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere evitar el gobierno del Estado precisamente. Sin embargo, fue el que dio la orden de que se quitaran las... Y después dijo que no. Claro, fue él y después dijo que no. Pero bueno, volviendo al tema general de este asunto, este lamentable hecho, pues creo que fue una manifestación más y fue también una muestra de cómo está la composición social. Aquí el problema pues, no es ni el gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado no mandó matar. Si bien hubo un error muy grande que fue el no brindarle protección a una persona amenazada, que me imagino que amenazados hay muchos, y yo recuerdo en el 2006 a Sergio Almaraz que tenía amenazas y en el personal lo acompañé a pedir protección por esas amenazas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al mes pues, lo ejecutaron de una manera parecida, por omisión, ¿verdad? Entonces el gobierno del Estado primero dijo, no, pues no sabíamos que estaba amenazada. Después dijo, sí tenía protección, pero una protección discreta, ¿no? Es una protección que no sirve, pero es una protección que todos los ciudadanos debemos de tener, porque todos estamos amenazados de cierta manera por la situación de seguridad y por el alto nivel de impunidad que existe. Otra de las críticas que le hago yo a este año al actuar gubernamental, y en este caso al legislativo, que viene de las propuestas del Ejecutivo, pues son esas penas de pena vitalicia, esa de la reducción de la edad penal, que creo que es algo que puede pasar en el 2011 y que no creo que resuelva la situación de inseguridad, porque pues ahorita desde los 12 años pueden ser sentenciados, pero quieren bajarlo a los 16 o incluso a los 14. Y imagínense
imagínense en un delito de alguien que haya participado en un secuestro, un niño de 14 años, que de cierta manera haya ayudado a los secuestradores, esté implicado, pues pena vitalicia, así como el primer sentenciado a pena vitalicia que tiene 18 años, que ya toda su vida la va a pasar en prisión, que le va a costar pues, a los contribuyentes, ¿verdad? Porque pues, son mantenidos del gobierno y que no producen absolutamente nada y que ni se readaptan y que pues, el hecho de estar ahí no resuelve la situación. Entonces, a lo que voy es que este tema de Marisela Escobedo, la activista, defensora de la justicia del asesinato de su niña, pues es una muestra de cómo está toda la composición de la sociedad mexicana. Bueno, hubo una denuncia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que ya fue ratificada por el licenciado Armendáriz. ¿Procederá del Congreso esta denuncia? ¿O resolverá el hacer juicio político a los jueces? Esa es la gran pregunta. Bueno, lo que creo es que el licenciado Armendáriz vino a enmendarles la plana, a ayudarles en el Palacio de Gobierno, porque cuando se hacen los anuncios de que van a desaforar a los jueces, de que los van a inhabilitar, me parece que fue una expresión del momento no bien reflexionada, porque para desaforar a un juez o un magistrado se necesita primero tener una denuncia penal en la que se le acuse de haber cometido un delito, y en este caso no había este antecedente. Entonces ahí hubo un desaguisado, y cuando trataron de ver cómo podía resolverse esta situación referente a los jueces, bueno, pues existe esta figura del juicio político, y según ha expresado el líder de la mayoría legislativa, ellos están en la disposición de aprobar el juicio político, que me parece es otro error, porque no puede presuponer o prejuiciar sobre el caso sin tener conocimiento de ello. Me parece que aquí estamos, y el hecho de estarlo diciendo ahora, y lo hemos dicho días atrás, es para tratar de llamar la atención a los nuevos gobernantes, que no tengan prisa por mostrar buenos resultados, no tengan prisa por demostrarle a la sociedad que se están logrando abatir las cifras delictivas y el clima de inseguridad que tenemos, porque esta es una situación de largo plazo. Y el llegar y tomar determinaciones improvisadas puede simplemente pues enturbiar las cosas, enturbiar los asuntos, y no enseñarle a la sociedad que se tienen los atributos y el conocimiento y la mesura necesarias para conducir el proceso. Chihuahua, y particularmente Juárez, es el lugar de tránsito preferente de la mayor parte de la droga que ingresa a Estados Unidos. Y si no lo entendemos así, no entenderemos que esta es una disputa entre los cárteles internacionales, incluidos los mexicanos, por supuesto. Pero quiere decir que estamos en un lugar en el que la disputa de los cárteles es un asunto que motiva todo lo demás. El crecimiento de las cifras delictivas en el año, que me imagino que aquí comentaremos, pues es una secuela de esto. Y entonces, si es una situación tan complicada, de origen tan complicado, entonces la solución no será sencilla. Sí, exactamente, y como decía el doctor Valero, se apresuraron en algunas cosas, como en el caso de la destitución, pudiera ser también. Claro, pero además no es una decisión integral, porque la responsabilidad de los jueces está limitada al fallo que dieron. O sea, es nada más la responsabilidad de ellos, ¿no? Pero atrás hay otra cosa, o sea, ¿en qué se basaron para dar ese fallo? En un expediente, en una averiguación previa, que fue o debió de haber sido hecha por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público no se lo está investigando. Entonces, hay que investigar también si el expediente que integró está debidamente integrado como para que ese fallo que dieron los jueces esté sustentado, ¿no? Exactamente. El problema es sencillo, es el sistema jurídico. Ellos quieren comprobar de que el nuevo sistema de justicia penal está funcionando, los resultados prontos, pero no es un sistema, en primer lugar, adecuado a la historia, a los orígenes, a las raíces del sistema jurídico en México. Nosotros venimos de un derecho romano,
el sistema de justicia penal, con juicios orales, con gran cantidad de elementos que según ellos pues en Chile, en otros países han tenido éxito, pues vienen del common law, que viene siendo un sistema anglosajón totalmente diferente al mexicano. Si bien había que hacer algunas reformas, pues creo que no son las más adecuadas, como bien dice Víctor. O sea, no es nada más investigar a los jueces tenían los elementos pues para absolver, o en este caso darle un plazo pues a este juicio de Sergio Barraza. El problema pues no fue tanto eso, y como le digo, pues, la división de poderes es lo que está aquí en duda, es lo que está en juego. Porque pues, el gobernador tiene una opinión, el Congreso la asume, y después al Poder Judicial, que en este caso pues, se le culpa de ello, y pues se va a tener que brindar precisamente a lo que el gobernador dice. Yo creo que hay algo de autoritarismo, Jaime García Chávez lo ha señalado así, algo de autoritarismo en este estado. Sí, porque es correcto que de alguna manera, bueno, pues no se integró el expediente del Ministerio Público del Frente del Ejecutivo, y acá es otro proceso, según los estados jueces. Pero yo quisiera comentar una cosa, porque no puedo dejarla ir, pasar, porque pues yo me he pronunciado en un sentido contrario. El nuevo sistema de justicia penal me parece que es necesario instalar en México, no solo en Chihuahua. Por una razón. Porque en todos los procesos penales, lo que se tomaba como prueba reina del juicio era la declaración del inculpado, es decir, la confesión, es decir, la declaración autoinculpatoria. Y entonces, cuando se menciona el problema o este juicio de Sergio Barraza y los 3 jueces que lo dictaminaron inocente, la primera acusación que se hace es que dicen, es que confesó el crimen. Perdón, pero eso es precisamente lo que había que erradicar en México. Y entre los abogados era una frase muy común: a confesión de parte, relevo de pruebas. Nada más que la confesión de parte se obtenía con Tehuacán, con Pocito, con amenazas a los familiares, con amenazas de muerte al mismo inculpado, de tal manera que cuando un inculpado llega a un juicio y él se declara culpable ante los jueces, que eso era lo que valía también antes, pero si él lo hace ahora, no es válido, porque los jueces no pueden prejuzgar si ese hombre está amenazado en sus propiedades, en sus familiares. Y entonces el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar que esa declaración que se hace ante el juez o ante el tribunal está acompañada de evidencias que demuestren la culpabilidad del acusado. Nada más hay que recordar que antes del 2004 Chihuahua era la fábrica número 1 de chivos expiatorios, y cuando entra el gobierno de Reyes Baeza viene todo un proceso contrario que libera a la Changa, a la Cheyenne, a David Mesa, acusados de ser feminicidas, y no le alcanzó tal ímpetu al egipcio. Perdón, pero lo voy a decir: Sharif era inocente de todos los asesinatos de los que se le acusó, y murió siendo culpable a pesar de que había cumplido el término de su preliberación. En una entrevista que le hice, yo le decía a Sharif, pues acéptalo, ya cumpliste 10 años, puedes salir. Y Sharif me declaró: yo no voy a salir porque soy inocente, hasta que me declaren inocente. Entonces, el nuevo sistema de justicia penal tiene varios problemas. Entre ellos, el primero es el de que no se le otorgó autonomía al Ministerio Público, de tal manera que en Chihuahua existe el prevaricato oficial, porque el secretario de gobierno es el jefe de los defensores de oficio, y a su vez el gobernador del estado es el titular de la Fiscalía General, de tal manera que del titular del Poder Ejecutivo dependen los defensores de oficio y los fiscales. Eso entre los abogados se llama prevaricato. En Chile el Ministerio Público es autónomo y se le ha otorgado una categoría tal que lo hace tratar, por lo menos en teoría, que se ubique por fuera
de las decisiones del Poder Ejecutivo. Pero ese tipo de situaciones no son errores del sistema de justicia. No son errores. No, por supuesto. Fueron hechas de esa manera. Aquí tenemos Fueron puestas en la mesa de esa manera. La pregunta es, en México nosotros estamos preparados para un sistema de justicia penal de esta naturaleza en todo el país, con todo el antecedente que existe de la corrupción que existe en los ministerios públicos, en las policías, en todas las agrupaciones, con la mentalidad que tiene el mexicano, que tenemos los mexicanos, de la forma de ver las cosas, con toda esta serie de elementos que nos da la propia naturaleza de ser mexicanos. No, entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, entonces, ¿para qué buscar reformas? ¿Para qué buscar revoluciones? Si la idiosincrasia mexicana es esta, si no estamos pensando en cómo mejorar nuestras instituciones. Pero necesitamos cambiar. Aquí el problema es que es de raíz, pero la raíz, en este caso concreto que estamos analizando, es la corrupción y la indolencia e ineficiencia del Ministerio Público. Porque los jueces, en este caso, estos que estamos hablando, ellos dijeron, ni siquiera el Ministerio Público logró demostrar que Sergio Barraza estuvo en el lugar de los hechos en el momento de los hechos. Posiblemente sí los tuvo, pero probablemente sí, pero tenían que haberlo demostrado. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Y luego, pero esa es la parte final del proceso. La parte anterior, que Marisela tuvo que andar meses exigiéndole al Ministerio Público, a la Procuraduría General de Justicia, que le hicieran caso para acreditar la desaparición de Rubí, que le hicieran caso para buscarla, que le hicieran caso para ubicar a Sergio Barraza, para detenerlo, no solamente una vez, sino 2 veces. Bueno, estamos hablando de un proceso, de un problema tan complejo, por eso lo dije en la primera intervención, que este caso va a desvelar el mar de ineficiencias, de corruptelas en las que están el sistema de aplicación y de procuración de justicia, en el que no está el nuevo sistema de justicia penal, porque yo tengo terror de que tuviéramos el mismo sistema de justicia penal. ¿Qué hubiera pasado? No, ya tendríamos resueltos los más de 10,000 ejecuciones presentadas en estos últimos años. Y estarían en la cárcel cientos acusados de todas las ejecuciones, y las ejecuciones seguirían como en tiempos de los feminicidios. Bueno, al respecto ya mandó el Ejecutivo una iniciativa para cambiarlo, lo de la consejería, que ya el mismo fiscal no va a ser el abogado del gobierno. Bueno, es que ese es otro aspecto que no es el que yo hablo de la autonomía del Ministerio Público. En este sentido es que el Ministerio Público se erige en una figura con autonomía constitucional, en la que el gobernador del estado ya no le ordena al fiscal general, sino que el fiscal general se erige una especie, hagamos un símil, del auditor superior de la federación, en la que le informa al Congreso, el auditor superior de la federación, acerca de los asuntos, pero ya no tiene que pasar por el Congreso las decisiones y las sanciones que hubiera en su lugar. En este caso también, la Fiscalía General se erigiría en una figura autónoma, constitucionalmente hablando, y tendría por tanto otra